Bueno, a continuación vamos a seguir con otro gran amigo. Por aquí está, vamos a poner a Kim, que ya lo tenemos por aquí en directo. Kim, Hola, muy buenas, ¿cómo están? muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Muy bien, realmente excelente. Muchas gracias por la invitación porque estoy súper emocionado de poder compartir con vosotros estos 20 minutos y felicidades por este evento, de verdad es impresionante lo que habéis Gracias, creado ahí. Kim. De verdad que para nosotros es un orgullo que nos pudiste haber acompañado el día de hoy. Yo voy a aprovechar antes de empezar para hacer un pequeño recorrido de qué es lo que ha hecho Kim. Kim es de Bélgica, es además de que es de Bélgica, tiene ella un buen tiempo viviendo en Barcelona, en España. Es el fundador de una empresa que se llama Estudio de Café Online. Es la primera plataforma global de formación online de café. Es autor del libro Al Grano, del cual tengo la fortuna de tener las dos versiones que ha sacado, ambas firmadas por Kim en persona. Muchas gracias, Kim, de verdad que lo tenemos muy presente siempre. Y se salió, perdón, se salió Kim de la pantalla. Y sigo aquí. Bueno, sí, no, sino que es que no lo tenía aquí en la pantalla. Además, el licenciado Q-Grader es el tercero del mundo en cata de café en el año 2012 y eso es un emprendedor nato, un adicto al buen café, solamente al buen café. Y se ha inventado unas frases y unos experimentos bastante importantes. Kim, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y por compartir este rato con nosotros. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todo el equipo ahí de Tecnicafé por este evento. De verdad, es un placer de verles todos por aquí. Y como solo tengo 20 minutos, si les parece, voy a ir al grano, como dice el libro. Como dice el libro, al grano. Entonces, súper. Mira, cuando me hicieron la pregunta de qué vas a hablar, ¿no? De qué podrías compartirnos, a mí me venían varias ideas en la cabeza. Y una de las cosas que a mí siempre me gusta hablar, Javier, es el hecho de que cuando hacemos, por ejemplo, una cata de café, no sabemos la ciencia, ¿sí?, que está detrás incluso de esta cata de café, empezando por supuesto con todo lo que es el producto, luego cómo se ha tostado este café, la muestra, y luego cómo lo infusionamos. Y cuando me preguntases de qué podríamos hablar, estaba pensando en este concepto, ¿verdad?, de la ciencia de la extracción de café, pero como tiene que ser en 20 minutos, lo llamamos la ciencia de café expreso, ¿sí? Muy concentrado. No, es un poco de broma porque he estado pensando primero hablar de espresso, pero luego digo no, porque aquí creo que hay mucho. Seguramente les encantará entender mejor la ciencia detrás de cualquier infusión de café. Entonces, si te parece bien, Javier, voy a hablar de esto durante estos 20 minutos que tenemos y me Dale. imagino que hay espacio para preguntas también, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Bien pueda, Kim. Súper. Entonces yo voy como estoy en casa y me siento en casa, yo voy a utilizar mi pizarra grande para explicar algunos conceptos. Lo que tenemos que, a veces olvidamos que cuando hacemos una cata de café o preparamos una cata profesional, como un Q-Grader o como un catador para vender nuestro café o para que alguien lo pueda comprar y catamos juntos con los compradores. Muchas veces pasa que por la razón que sea, durante la cata, hay momentos donde quizás no estamos tan concentrados, donde pasan algunas cosas, la preparación no se hace tan exacto y de repente notamos que el sabor del café en una taza es un poco diferente en otro y decimos, esta es la culpa del café, ¿sí? Pero muchas veces esto no es la culpa del café. Muchas veces puede ser incluso la culpa del
que prepara este café o incluso del catador que está, digamos, bueno, haciendo todo procedimientos, quizás ha olvidado una cosa o no ha tenido en cuenta algún detalle. Y a mí me gustaría hoy hablar de todos estos detalles que hay que tener en cuenta de manera un poco más científico para que todos podamos analizar y decir, ¿sabes qué? Quizás este amargor que encuentro aquí, quizás no es porque el café ha sido mal seleccionado, pero quizás es porque durante la preparación ha pasado algo que puede haber provocado este error. Entonces, el primer concepto que nosotros tenemos que entender cuando hacemos una cata de café, estamos haciendo una infusión del tipo maceración, del tipo inmersión, es decir, el agua está siempre en contacto con el café durante todo este tiempo, ¿sí? Esta metodología para analizar café se ha hecho así justamente porque ahí, en esta metodología, el barista o la persona que prepara el café tiene mucho menos influencia sobre el sabor de que cuando preparas un café infiltrado o un café en una máquina espresso. Con otras palabras, cuando preparamos un café en una máquina espresso o un café filtrado, cualquier pequeño detalle que hacemos bien o mal durante la preparación va a modificar muchísimo el sabor, ¿sí? Y como la cata o la manera de preparar un café por el método de inmersión, ¿sí?, es el que menos afecta nuestro trabajo como barista o como preparador de café, menos va a afectar en el sabor. Entonces, más constante. Y por eso se utiliza este método. Pero mismo así, necesitamos tener algunas cosas en cuenta. Necesitamos tener en cuenta, aquí voy a resumir unos 5 claves más importantes. Y una de estas cosas que vamos a poder definir o tener que definir es la molienda también del café. Y esta es una de las preguntas que más me hace, Kim, ¿qué molienda tiene que ser? Y de ahí tenemos que decir, ¿verdad? Como, vale, una molienda entre sal grueso y sal fina, más o menos, ¿sí? O, bueno, un cierto tamaño podemos compartir, pero nunca queda muy claro. Entonces, al final de esta presentación voy a compartir un truco que yo hago para definir la molienda en nuestro laboratorio. Entonces, si os parece bien, pon en los comentarios que está todo perfecto, está todo bien y vamos a seguir. No estoy viendo aquí los comentarios de momento, pero luego seguramente nos van a compartir si tenéis dudas y podéis hacer la pregunta. Entonces, ahora primero los de todo... compartimos, Kim. ¿Cómo? Ahorita compartimos los comentarios también. Mira, lo estoy viendo aquí. No, sí, lo estoy viendo. Sí. Bienvenidos todos. Bueno. Vale. Muy bien. Entonces, como la cata de café es un sistema de inmersión, lo primero, cuando tenemos un vaso de café, digamos, podemos coger cualquier vaso de cristal, de cerámica, pero este vaso va a tener un cierto tamaño, va a tener una cierta capacidad de líquido y café que podemos poner aquí. En mi caso, yo utilizo vasos de una capacidad de 200 mililitros de capacidad y yo pongo aquí unos 10 gramos de café, ¿sí? Cuando pongo 10 gramos de café y luego añado la cantidad de agua hasta que se me llena el vaso, estoy añadiendo unos 180 gramos de agua. Y cuando añado 180 gramos de agua, se me llena el vaso hasta arriba de todo. Esta relación café-agua es lo que llamamos en el mundo de la cata, espero que se pueda ver aquí, se llama el ratio, ¿sí?, café-agua. Y este ratio café-agua en una cata de café tiene que ser 1:18. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada gramo de café tenemos que añadirle 18 gramos de agua. Es decir, el ratio es 1:18 o podemos decirlo en gramos por litro, por ejemplo, 55 gramos por litro. O si haces los cálculos según la capacidad del vaso que tú tienes, puedes hacer el cálculo del vaso o de la taza que tú tienes disponible. Pero lo importante es que mantenemos esta relación agua-café siempre constante. Por esto, también muchos dicen, vale, ponemos una cierta cantidad de café, luego añadimos el agua y para no tener que pesar cada taza de café,
se rellena la taza hasta arriba. Pero hay un pero, porque si nosotros vertemos el agua y lo vertemos en la taza y uno lo deja hasta aquí, el otro aquí y el otro aquí, ¿qué significa? Que cada vez vamos a tener diferentes cantidades de agua en relación con el café. Lo mismo pasa con el café. Si no pesamos muy bien nuestro café, también puede ser que este va a variar. Y si varía esto, varía probablemente en mi percepción el factor más importante para infusionar café. Y ahora os voy a explicar una teoría de la patata al horno, ¿sí? Patata belga al horno o patata colombiana, que estamos ahora en Colombia virtualmente. De hecho, es curioso, yo soy belga, soy orgulloso de las patatas, pero parece ser que en Perú, en Colombia, hay más patatas que en ningún otro lado. Y los he visto de diferentes colores. Entonces, realmente es un poco de paradoja. Pero bueno, el tema es, hay una teoría, o yo le llamo la teoría de la patata al horno. ¿Por qué? Imagínate que tenemos un horno, ¿sí? Y ponemos una patata dentro de este horno y otra al lado que es más grande, ¿sí? Están los dos en el mismo horno. Como están los dos en el mismo horno, ¿qué va a pasar? El aire que está en el horno va a cocinar estas dos patatas. Ahora la pregunta es, os lo voy a hacer, ¿cuál de las dos patatas se va a cocinar más? ¿Sí? Esto lo podéis poner en los comentarios si queréis. La patata A o la patata B. Pon en los comentarios cuál pensáis que se va a cocinar más rápido cuando pongo los dos al horno y el aire caliente va calentando estas dos patatas. Seguramente ya habéis puesto algún resultado, pero si te pregunto, si nosotros ponemos aquí en la taza menos agua, es decir, 160 gramos en vez de 180, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, en vez de 180 pongo 160 gramos. Ahora la pregunta, ¿cuál de estas dos situaciones va a cocinar más mi café? ¿La situación A o la situación B? Y ahí podéis poner en el tema del café, seguramente aquí es más complicado de entender. Es decir, vale, ¿cuál va a cocinar más? Están los dos a la misma temperatura, pero ¿cuál va a cocinar más? Mi café. Aquí es muy claro de entender. Aquí estamos viendo que todos ponen la patata A, por supuesto, porque es más pequeño. Ahora, ¿qué concepto quiero trasladar aquí? Cuando nosotros tenemos un horno con aire caliente, este aire caliente transmite energía a tu patata. Pero si lo vemos en una infusión de café, en cualquier infusión de café, si nosotros tenemos agua caliente, esta agua caliente transmite energía al café. Y por esto el café empieza a disolver algunas de sus propiedades, ¿sí? Ahora, cuanto más energía o menos masa, ¿sí? Más fácil voy a cocinar mi patata. Y aquí pasa lo mismo. Si tengo más energía y la misma cantidad de masa o menos energía y la misma cantidad de masa, ¿en cuál de los dos casos va a cocinar más? En el caso A, en este caso, ¿sí? Es decir, la importancia de tener una cierta cantidad de agua en relación con una cierta cantidad de café es tan grande que para mí es el primer factor que nosotros tenemos que mantener constante, sí o sí, siempre en todas las opciones, tanto en una cata como en una infusión de café como en un espresso. ¿Ok? Ese es el primer concepto que me gustaría dejar claro. Segundo concepto, al cocinar nosotros el café, estamos cocinando o infusionando, extrayendo nuestro café. Cuando ponemos agua, este café es soluble, o por lo menos una parte del café es soluble. Y parece ser que cuando nosotros infusionamos más o menos alrededor del 20% de este café molido, ¿sí? Si nosotros infusionamos el 20% de este café molido, es decir, si disolvemos el 20% literalmente de esta parte del café que está aquí, vamos a, en teoría, tener un sabor balanceado o un sabor de café que llamamos en su punto dulce. ¿Ok? Ahora,
Vamos a hacer un poco de cálculos. El 20% de 10 gramos, ponnos en los comentarios si queréis, 20% de 10 gramos lo disolvemos. ¿Cuánto es el 20% de 10 gramos? Vamos a poner aquí por 20%. ¿Cuánto es? Por supuesto, son 2 gramos de café, que ya no están aquí, pero están disueltos en este líquido. Esos son los 2 gramitos de café que están disueltos en este líquido. Y esto lo llamamos la cantidad, digamos, de sólidos disueltos en nuestro líquido, ¿sí? Ahora quizás algunos están pensando aquí, tú estás loco, yo quería hablar de café, no de ciencia, no de química, no os preocupéis, es bastante sencillo para entender, pero es importantísimo para entenderlo, para luego poder corregir todas nuestras infusiones, ¿ok? Entonces, esto a veces también lo llamamos, seguramente les suena, TDS. Es decir, es literalmente todos estos gramitos de café que están disueltos ahora aquí. Ahora, cuando yo hago un café y utilizo, por ejemplo, un agua mucho más fría, ¿sí? Si utilizo un agua más fría, ¿qué va a pasar? Esta agua no va a ser capaz de disolver este café y arrastrarle estos 2 gramos aquí. Pero seguramente, como es agua fría, va a tener menos capacidad de cocinar o de disolver. Entonces, vamos a obtener un café que, por ejemplo, tiene menos de 18% que tú has disuelto aquí, y vamos a tener un café que sabe mucho más herbal, mucho más frutal también, si lo tiene, mucho más agrio a veces, ¿sí? Y también mucho más aguado. Y en este caso, ¿sí? Si yo utilizo agua fría o no tan caliente, el café no va a disolverse completamente y vamos a tener sabores de este tipo. Pero imagínate, si yo en una capa remuevo varias veces este café y meto la cuchara hasta aquí abajo y lo remuevo todo muy bien, ¿qué va a pasar? Muy probablemente voy a disolver muchas más propiedades de lo que yo quiero. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente voy a extraer más de 22% o más de mi café, y mi café, en vez de herbal, va a saber mucho más a carbón, a papel. Puede ser que sabe incluso mucho más amargo. Y en este caso, el tacto, es decir, el cuerpo, lo que vas a sentir en tu boca, va a ser muy seco, ¿sí? Va a ser mucho más secante, ¿vale? La sensación en la lengua no va a ser aguado, pero va a ser incluso secante, ¿vale? Entonces, aquí ya estás viendo que el punto dulce está cuando tú extraes más o menos alrededor de 20% de tu café. Y el punto dulce, literalmente, ¿qué quiere decir? Que tu café sabe a caramelo, que sabe a azúcar, panela, y que tiene un buen cuerpo, un cuerpo aceitoso o cremoso, ¿sí? Cuando estás en tu punto dulce, tienes estas características. Entonces, imagínate, nosotros tenemos una cata, preparamos una cata de café, todo el café estaba bien cosechado, bien procesado, bien secado, luego bien tostado con mucha delicadeza, y luego nosotros preparamos la cata y de repente de alguno de los cafés extraigo más o menos de mi punto dulce. ¿Ese sería justo para el café? No, no sería justo. Por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles como catadores y preparar esto muy rigurosamente, muy preciso, para que realmente nosotros ya con la infusión garantizamos que estamos sacando más o menos el 20% del café. Ahora, os voy a comentar, he hecho el otro día un experimento. Espera, veo que el tiempo está apretando, entonces voy a ir un poquito más rápido. Mira,
Primer factor que entonces tenemos que mantener constante es la cantidad de café, agua. Segundo factor, ya lo he mencionado, es la temperatura del agua. Ya sabéis también que la temperatura a 2000 metros de altura hierve, por ejemplo, el agua hierve a 92 grados, por ejemplo, ¿sí? Y a nivel de mar, el agua hierve a 100 grados. Entonces, si decimos agua hervida, bueno, de ahí podemos tener 10 grados de diferencia. Pero lo más importante en la temperatura es que viertes el agua lo más caliente posible. ¿Por qué? Porque a la hora de verter el agua en la taza, ¿sí? Como la taza está fría, el café está a temperatura ambiente, esta agua nunca va a estar a la temperatura que tú le quieres que comiences. Es decir, tú pones 95 grados y inmediatamente aquí baja a 80 grados, inmediatamente, ¿sí? Sin duda, nunca va a estar a 95. Entonces aquí la idea es intentar, cuanto más caliente puedes tener esta agua, mejor, ¿ok? Tercer factor, podemos llamar, esto a mí me gusta mucho, que es la turbulencia. Y la turbulencia es el movimiento que tú hagas con la cuchara cuando ya lleva un tiempo infusionando. Cuando ya lleva un tiempo de 3 a 4 minutos o 3 a 5 minutos, vamos a poner 4, un promedio. A partir de este momento ponemos la cuchara y removemos. Pero he visto en muchas ocasiones en las catas que uno lo remueve 2 veces, el otro muy suavecito, el otro muy agresivo, el otro pone la cuchara hasta el final de todo y lo remueve un par de veces más ahí abajo. Esto va a hacer que la extracción va a ser distinto. Y esto me di cuenta una vez en una cata donde estábamos preparando, era un curso, estábamos preparando una cata, probamos todos y todos eran exactamente el mismo café, y era un café de alta calidad, sin defectos, pero sí la taza número 1 de cada muestra sabía siempre diferente. Y al final nos dimos cuenta, yo observando, digo, mira, esta persona está removiendo mucho más agresivamente su café y sabía siempre mucho más amargo. Es importante saber esto cuando estás catando en grupo para que te puedas fijar un poco y saber cómo corregir este error y no calificar por eso el café o esta taza con una diferencia y quitarle 2 puntos de la hoja, por ejemplo, de cata. ¿Ok? Entonces tenemos temperatura, la turbulencia, el tiempo y el quinto factor es probablemente una de las cosas más difíciles de definir y os voy a dar ahora en el último minuto un consejo para definirlo bien, que es la molienda de nuestro café. La molienda del café, a veces dicen grueso, fino, medio. Mira, yo les recomiendo que hagas el siguiente ejercicio. Lo que tenéis que hacer es preparar 3 tazas con capa, y lo puedes hacer con diferentes cafés, repetirlo varias veces, pero preparas 3 vasos para catar, pones tus 10 gramos de café o lo que tienes definido, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, pones una molienda muy gruesa, ¿sí? O la gruesa. Aquí pones uno media y aquí pones uno fina, una molienda fina. Ok, ahora pruebas estos 3 cafés, ¿sí? Sé muy riguroso, es decir, purga el molino con la misma molienda, ¿sabes? Cuando cambias el molido, purga el molinillo para que la molienda anterior ya no está dentro de los tubos del molino y va haciendo esta prueba, ¿sí? Y cuando haces esta prueba estos 3 veces y lo haces con diferentes cafés, te vas a dar cuenta que quizás siempre con el numerito 7 de tu molino, el café sabe más dulce en comparación con el numerito 5, o perdón, ese era el grueso, entonces el numerito 9 o el numerito 5. Es un ejemplo. Nunca puedes fijarte en el número y compararlo con el molino que tú tienes porque nunca va a ser lo mismo, aunque tengas la misma marca del molinillo. Es decir, las fresas pueden estar con un ajuste distinto, pueden estar más desgastados, puede haber 1000 cosas. Entonces, nunca comparas el número, pero haz tú la prueba sabiendo todos esos detalles de la ciencia de la infusión del café. Y voy a terminar con un experimento que he hecho hace un par de días, que fue lo siguiente. Yo infusioné
unos cafés tipo cata, ¿sí? Y hice un pequeño experimento, a ver si cabe aquí. Medí esto, el TDS, la fuerza de tu café, ¿sí? Eso se puede medir con un refractómetro, es un porcentaje de este líquido, lo puedes medir. Medí esto en un tiempo. Lo medí primero en 3 minutos, luego rompí la costra y medí otra vez en 5 minutos, luego medí en 9 minutos cuando iba a probar y luego había otro que medí en 30 minutos, ¿sí? Y más o menos la evolución era así. En 3 minutos tenía un TDS de 1%, ¿sí? En 5 minutos tenía un TDS de 1,1%. En 9 minutos tenía un TDS, una fuerza de 1,18, ¿sí? Es decir, la relación o la curva ha sido incrementando, pero muy, muy poco. Después de 30 minutos, realmente tenía, déjame ver, 1,2. Es decir, subió un poquito. Y como experimento dejé esto durante una noche entera infusionar para ver si cambiaba algo. Y sí es cierto, después de 12 horas, ¿sí? Aquí 12 horas, logré 1,3% de TDS. Pero ¿ves qué poco va a subir? ¿Por qué es? Porque el agua aquí al enfriarse, automáticamente paras la infusión. Espero que haber aclarado alguna cosa con esta charla. Javier, fue lo que quería compartir hoy. Kim, no solamente aclaraste, sino que empezaste a generar una cantidad de comentarios y de preguntas. Te voy a hacer un par de preguntas que hay por acá en plataforma. Primero, hay una pregunta por acá sobre de Gregorio Joya que dice, ¿qué sucede en el resultado final cuando hay variación arriba o abajo en el ratio de 18, de 1 a 18? Sí, muy buena. Entonces, cuando tenemos más cantidad de agua en relación con el café, vas a extraer más. ¿Sí? ¿Te acuerdas nuestra teoría del horno y de la patata al horno? Cuando tengo más energía y poca patata, voy a cocinar más. Cuando tengo más patata, ¿sí? Y menos agua o menos aire, menos energía, voy a cocinar menos. Esa es la lógica que tenéis que aplicar en todas las infusiones. Perfecto. Bueno, y por aquí hay otra pregunta muy interesante. ¿Cuál método de extracción realza más el punto de dulce? Mira, buena pregunta porque con punto dulce podemos entender el balance de sabor, la cantidad de azúcares que tenemos y también la cantidad de aceites que pueden aportar a este cuerpo agradable, ¿sí? Entonces, para encontrar una sensación de balance realmente óptimo, ¿sí? Óptimo me refiero a realmente espectacular y realmente intenso, por supuesto, si preparamos un espresso y si logramos este balance, esto es mágico. Este es un café divino, pero antes he dicho que eso es muy, muy complejo de lograr, porque lo mínimo que ajustes ahí de la presión, del tampeo, lo que sea, ya estás más por aquí o por aquí. Entonces, esto van a ser muy pocos expresos que vas a tomar. Pero si lo tomas, ¡buah! Me llamas y me dices dónde era porque quiero probarlo también. Claro que sí, Kim. Ese es el ADN del café, definitivamente lo que siempre has dicho. Hay un Vale. último comentario que quiero resaltar por acá que nos hace Gregorio Joya. Interesante, de hecho, el cambio de sabor lo he notado cuando bajas más de 3 veces la prensa francesa. Por ejemplo, si Ese es un remueves mucho comentario en la que prensa francesa, también pasa eso. Tienes un cambio de pasa sabor eso. ahí. ¿Sí? Exactamente lo Exactamente. mismo que aquí. Lo mismo que aquí, exactamente. No, Kim, de verdad que muchísimas gracias. Muy, muy interesante la intervención. El ejercicio es supremamente claro, muy concreto y toda la gente aquí está muy motivada. Dieron respuestas, cuál era el de la papa, el ejercicio de la extracción, todo lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, Kim, que para nosotros es un orgullo que nos hayas podido sacar un espacio de tu valioso tiempo para poder hacer esta intervención en la Feria Mundial de Café, Kim. Muchísimas gracias.
No, no, yo estoy encantado de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Voy con vuestro permiso compartir un último detalle. Si alguien quiere más, simplemente pone en internet la palabra sensible.café y nosotros dentro de poco vamos a hacer un webinario, ¿sí? Una clase donde explicamos mucho más detalles sobre la cata de café. Entonces, estáis todos invitados cuando queréis y gracias Javier y todo el equipo, a César, a todo el equipo de Tecnicafé, a Ricardo Oteros, que al final él es lo que nos puso en contacto y por eso, sí, por él estamos aquí. Pude conocer vosotros en carne y hueso, vivo, y espero que pueda repetirse muy prontito nuevamente cuando todo esto pasa un poco y nos concienciamos todo y podemos otra vez volver a una vida más normal. Muchísimas gracias y nos vemos muy prontito. No sé A si ti, había más Kim. preguntitas. Sí, pero el problema es el tiempo, El tiempo, ¿verdad? Sí, desafortunadamente. sí. Ah, El mira, veo que tiempo, sí. solo queda un minuto. Perfecto. Entonces ya está. Sí, Súper. ahí está. Estamos muy Nos cumplidos vemos. como todos los europeos. Kim, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte de todo este club de fans que tienes aquí en Tecnicafé. Un abrazo. Chao, Un chao. abrazo, Saludos, gracias. Que Colombia. estés muy bien. Éxitos con esta feria. Chao, chao. Muchas gracias, Kim. Un abrazo. Que estés bien. Adiós. Chao. Ve. Bueno, ya pudieron pues compartir un rato con Kim. Ya tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en directo. Ya tenemos acá también en la sala de espera al doctor José Leibovich, que es